Los debates de ATAC, 12 de junio de 2020. Frenar la especulación financiera con el ITF. Hoy hablamos de uno de los objetivos fundacionales de ATAC, el ITF, y esta es una pequeña introducción para la que solo tenemos 5 minutos, así que vamos ya. Queremos que se implante un ITF, pero ¿entiende la gente realmente lo que es el ITF? A un público no familiarizado con lo que significa y lo que supone el casino financiero que nos gobierna, no se le puede hablar del ITF sin explicarle antes, de una forma muy sencilla, lo que es la especulación en los mercados financieros. Muchas personas en todo el mundo saben ya que el ITF es el impuesto a las transacciones financieras, pero en realidad poca gente entiende bien lo que supone para la sociedad las tres palabras que forman el ITF. Impuesto. Es el concepto más conocido de los tres, pero también el que más carga política tiene. Si pudiéramos hacer una división del electorado mundial tan simple como hacer solo dos grupos, en uno estarían los que consideran que los impuestos es lo peor del mundo. En el otro estaríamos los que consideramos que los impuestos son necesarios para financiar los servicios sociales, reducir la desigualdad económica y, poniendo un ejemplo de actualidad, acabar con la precariedad laboral del personal sanitario, de seguridad y de todos los servicios públicos esenciales para la sociedad, a las que se les ha aplaudido mucho durante los últimos meses, pero que no pueden vivir solo de aplausos. Transacciones. Este término no tiene doblez político ni de ningún tipo, pero hay que dejar bien claro que, aunque hay transacciones de muchos tipos, sobre todo si le añadimos el apellido de financieras que veremos a continuación, una transacción económica es básicamente una compraventa con la que se transmite la titularidad de algo. Definir ese algo es lo que complica el asunto, porque es muy difícil hacer un resumen sencillo de algo tan complicado y abstracto como son los mercados financieros y los productos en los que en ellos se negocian. Pero por eso hay que poner un ejemplo muy parecido al mercado de compraventa de bienes y servicios que cualquier persona conoce en la vida diaria. Financieras. Es el último término, y quizá el más complicado de los tres, porque implica meternos de lleno a hablar de los famosos mercados financieros. Pueden ser de muchos tipos, pero vamos a centrarnos en el de las materias primas, que es el que mejor puede mostrar que la especulación financiera no beneficia en absoluto a la economía real y aún menos a los usuarios finales o consumidores de esas materias primas. ¿Y cómo explicar conceptos tan complejos en 5 minutos? Pues con dos palabras más, y la primera de ellas es fundamental para el casino financiero que nos gobierna: la titulización. Es bastante conocido que los productos agropecuarios, frutas, verduras, legumbres, carne, etcétera, tienen precios en los supermercados muy superiores a los que reciben los productores por ellos. El transporte, el almacenaje y los diferentes saltos de la cadena de distribución hacen subir los precios con una lógica basada en el beneficio de todos y cada uno de los que participan en la cadena de suministro. Esto quiere decir que cada uno de los intervinientes de alguna manera mueve el producto, lo almacena y distribuye, estando de una forma u otra físicamente en contacto con el producto. Este contacto físico en productos perecederos, por poner un ejemplo sencillo, impone un número máximo de transacciones desde que se cosecha el producto hasta que llega a la mesa del consumidor, y por tanto, el sentido común de cualquiera basta para comprender que si hay un incremento del 400% en el precio del origen hasta que llega al consumidor final, ese beneficio se queda en un número limitado de manos y que, como siempre suele ocurrir, cuanto más grandes son las manos con más porcentaje se quedan de beneficio. Es evidente que el supermercado se queda con mucho más que los transportistas implicados. Sin embargo, cuando las cosechas de un determinado producto se titulizan y se protegen con una gran diversidad de derivados de cobertura de riesgos, este mercado de materias primas perecederas y palpables se transforma en una cosa muy distinta y abstracta, aunque la base o el colateral de todos estos efectos activos financieros sigue siendo algo tan real como la cosecha de maíz, trigo o naranjas de una determinada región productora. Llegados a este punto es cuando el mercado de la economía real, que conoce y comprende cualquier persona, queda eclipsado por un mercado que opera a un nivel muy superior en volumen de contratación y que por supuesto es mucho más abstracto, que condiciona de forma inexorable la formación del precio de los productos, sometiendo a la fácilmente comprensible ley de la oferta y la demanda a una disciplina especulativa y mucho más compleja de los mercados de futuros y derivados financieros. Así es como las cosechas se convierten en títulos de derecho de propiedad futura, en básicamente contratos de papel electrónico y no los pesados, voluminosos camiones llenos de materias primas, contratos que pueden cambiar de manos fácilmente miles de veces antes de que llegue el momento en el que el producto se coseche, se almacene, se transporte y se distribuya entre los consumidores finales, ya sean estos directamente personas o industrias transformadoras, como por ejemplo una fábrica de galletas. Galletas.
Ya no son solo las malas cosechas o las catástrofes naturales, que también, las que pueden condicionar los precios del trigo con el que en Aguilar de Campo se hacen todavía excelentes galletas. Si resulta que varios fondos de inversión internacionales abandonan mercados como el del petróleo, inmobiliario, metales preciosos, etcétera, porque ya no les dan la suficiente rentabilidad y entran en crisis, sin que nada tenga que ver la crisis con el trigo, cantidades ingentes de dinero de todo el planeta pueden fijarse en los activos financieros basados en las cosechas de trigo y comienzan a demandarlos haciendo que su cotización suba como la espuma, sin que haya aparentemente ningún problema de escasez, ni por falta de producción, ni por crecimiento de la demanda. Las fábricas de galletas de Aguilar de Campo, sin saber por qué, se vieron obligadas a comprar trigo de forma normal, pagando un importante sobrecoste ante la subida de precios incesante, con lo que tienen que repercutir este incremento al resto de la cadena de suministro. Debido al conocido como efecto látigo de la cadena de suministro, este incremento de precios en el origen de la cadena llega al usuario final, que desayuna tranquilamente sus galletas a diario, con una intensidad desproporcionada, porque todos los intermediarios han respondido de forma exagerada a un movimiento inicial sin sentido real en lo que a la materia prima se refiere, pero con terribles efectos sobre toda la economía real basada en el trigo. Este desastre, que cualquiera puede comprender y sufrir en su estómago a poco que le gusten las galletas, es posible gracias a que los títulos de derechos de propiedad en los que se han convertido las cosechas de en los mercados financieros se pueden vender miles de veces al día durante meses antes de que lleguen a la economía real, con la peculiaridad intrínseca de los mercados financieros de que en todas estas miles de transacciones financieras en las que de una forma u otra el trigo cambia de manos, no se pagan impuestos. Aquí es donde el ITF impediría esta salvaje especulación en los mercados financieros, porque a pesar de su baja tasa impositiva, como se aplicaría a todas y cada una de las innumerables transacciones especulativas que se realizan, todas estas operaciones de compra-venta que no pertenecen a la economía real dejarían de ser rentables al aplicarse el ITF, que de esta forma, además de recaudar impuestos muy necesarios para financiar los servicios públicos, cumpliría con su función de control de la especulación, que es para TAC el aspecto más importante del ITF, lo cual, por cierto, nos diferencia de la mayoría de colectivos que abogan por la implantación del impuesto a las transacciones financieras. Llevamos muchos años en ATAC diciendo que hay que desarmar los mercados y para eso hay que quitarles el inmenso poder que tienen, y un ITF antiespeculación sería una herramienta eficaz y necesaria, aunque no suficiente. Bueno, no nos hemos pasado mucho de los 5 minutos, así que espero que os haya aclarado las ideas sobre el ETF y si no es así, durante el debate tendréis oportunidad de comprenderlo mejor. Muchas gracias y pasamos al debate sobre el impuesto a las transacciones financieras. ¿Otro mundo es posible?